Vamos a entrar el día de hoy a lo que es la palabra de Dios. Teníamos un título interesante que se llama Eternos Indignados. Y antes de entrar en el mensaje en sí, sería bueno definir algunos términos para entender de qué estamos hablando. La palabra indignación, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, la define como el enojo, ira o enfado vehemente contra una persona o contra sus actos. Una persona indignada, la indignación es un enfado vehemente, un enojo, ya sea contra una persona o contra las acciones de esa persona. Hay otra palabra que queremos definir esta mañana que es muy importante y es la palabra necio. ¿Por qué la vamos a definir? Porque si tú lees la Biblia, es una palabra muy recurrente en la Biblia, especialmente si lees los escritos de Salomón, tanto Proverbios como Eclesiastés, vas a encontrar que es una de las palabras favoritas del sabio Salomón, que es el antónimo de sabiduría, es necedad. ¿Qué es la necedad? Dice que es alguien que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Básicamente, el necio se define como aquella persona que piensa que sus ideas son absolutos. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo digo, eso es y así nomás. Y no me interesa nada más que suceda alrededor, no me interesa lo que me digan, no me interesa lo que Dios diga, lo que me interesa es lo que yo pienso. Y cuando hablamos tanto de necios como de indignados, la Biblia nos muestra un ejemplo muy particular, un ejemplo muy interesante de un grupo de personas que vivían en una constante actitud de necedad y de indignación. Y vamos a ver un poco de la historia de estas personas, y estoy seguro que ustedes la conocen y la han leído y la han escuchado más de una vez, y luego vamos a ver qué tiene que ver eso con nosotros. Resulta que había un pueblo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, al que le gustaba vivir en una actitud de eterna indignación, de eterno enfado, de eterno reclamo, de eterna ingratitud. Y este pueblo se llamaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había formado en realidad en la esclavitud. Y es lo que muchas veces no nos damos cuenta. Cuando Jacob y sus hijos migran a Egipto, recuerden que José estaba como un gobernador de Egipto y su papá y sus hermanos, Jacob y sus hijos, migran a Egipto y se asientan en la tierra de Egipto. José, conocido por el faraón, su familia empieza a sentarse ahí y empiezan a ser muy prósperos. Pero pasan años, pasan generaciones, los faraones van muriendo, sus hijos, nietos van naciendo y la memoria de José se olvida y la memoria de la relación entre este grupo de hebreos y los egipcios se va perdiendo y llega un momento en el que el pueblo de Israel crece enormemente en números, se multiplicaban y los faraones, los gobernadores egipcios se preocupan y dicen este pueblo es muy grande, es muy numeroso y si siguen creciendo así y no empezamos a controlarlos, entonces en cualquier momento nos arman una revolución y se hacen de nuestra tierra. Entonces los ponen en una situación de esclavitud, los ponen como ciudadanos de segunda clase, les dan un pedazo de tierra en el cual tenían que vivir, no podían moverse de ese territorio, les ponen cierto tipo de trabajos, de limitaciones, y poco a poco la condición de Israel se va agravando. Recordemos nuevamente que el pueblo de Israel nace ahí. Si bien eran descendientes de hebreos, de Abraham, y de su hijo Jacob, de su hijo Isaac y de su nieto Jacob, y luego de las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, el pueblo se multiplica y se forma dentro de Egipto. Ellos recordaban que su padre Abraham, el primer patriarca, tenía un Dios, conocía a su Dios, al Dios de Abraham, Yahvé, que le había prometido una tierra a Abraham. Y esa tierra no era Egipto, era la tierra de los cananeos, donde se encuentra actualmente la nación de Israel. En todo caso, esta nación se forma en Egipto, se forma en esclavitud, con la añoranza de la promesa que Dios le había hecho a Abraham muchos años antes. En medio de todo esto aparece la historia de Moisés, el faraón, no se dice el nombre de qué faraón es, se cree que era Ramsés II, pero no hay una 100% de certeza, pero este faraón decide agravar aún más la condición
de los hebreos y para controlar la población de los israelitas decide matar a todos los niños de una generación. En esa generación nace Moisés, su mamá lo mete en una canasta, lo bota al río, llega a la casa de la hija del faraón, quien lo rescata. Se cría en la casa de la hija de Faraón. Lo que mucha gente no sabe es que en realidad su mamá y su hermana lo crían porque eran criadas de la hija de Faraón. Entonces su mamá y su hermana en realidad lo crían a Moisés dentro de la casa del Faraón. Moisés crece como parte de la élite egipcia, pero sin embargo él conocía sus raíces hebreas. Un día va a visitar a su pueblo hebreo, su pueblo israelita, se mete en problemas, asesina a un egipcio, tiene que escapar al desierto. En el desierto conoce a su esposa, está ahí viviendo en el desierto, más o menos 40 años, y en eso se le aparece una zarza ardiente. Ustedes conocen la historia, y Moisés se acerca a la zarza ardiente y se encuentra ahí con el Dios de Abraham. Durante muchos años de silencio, en el que todo lo que el pueblo de Israel tenía era la memoria de que su padre Abraham, su padre Isaac y su padre Jacob tenían un Dios que les había prometido algo. Después de eso, la comunicación directa entre Dios y el pueblo de Israel parece cortarse. Parece que Israel tenía esa memoria de Dios, pero no tenía esa comunicación activa con Dios. Pero en ese momento sucede todo lo que sucede con Moisés. Dios básicamente destina a Moisés para hacer una obra y se le aparece entonces en el desierto. Y cuando encontramos esta charla entre Dios y Moisés, todos conocen o nos centramos mucho en la parte de la historia del llamamiento de Moisés, que es muy importante, es el centro de la historia. Cuando empiezan a discutir entre Dios y Moisés, y Dios le dice, anda, vas a librar al pueblo, y Moisés le dice, no quiero, y Dios le dice, anda nomás, yo te he dicho, y en nombre de quién voy a ir, en nombre del Dios de Abraham, Yahvé, y entonces yo soy tartamudo, no me van a escuchar, yo he creado tu lengua, te van a escuchar nomás, no, me da miedo, ya, anda, dile a su orejita a Aarón, y Aarón va a hablar por vos. O sea, básicamente Dios le dice a Moisés, mira Moisés, yo te he escogido, yo sé lo que estoy haciendo, de esto no te vas a librar, hazme caso. Esa es la charla, más o menos, en resumen, entre Dios y Moisés. Pero hay un pedazo de la charla en la que a veces no nos detenemos tanto, y es cómo Dios presenta la situación de Israel en ese momento. Leamos Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Dice, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveseos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. ¿Cómo se describe la situación de Israel en Egipto en ese momento? Se describe con algunas palabras como opresión, penuria, sufrimiento, gritos desesperados. Israel estaba en una situación de muchísimo pesar y dolor en Egipto. Estaban siendo realmente oprimidos, estaban siendo maltratados. No te olvides que unos años antes salió la orden de Faraón de, por ejemplo, matar a toda una generación de niños. Imagínate así, si nosotros ahora estamos viviendo con este tema del coronavirus que a todos nos tiene tan preocupados, tan tensos, no sabemos qué va a pasar, estamos viendo realmente desde muchísimos años el ser humano está viendo la muerte tan de frente a nivel global. Los israelitas vivían en ese estado constante en Egipto. Nunca sabían qué se le iba a ocurrir a Faraón en contra de ellos. Si les iban a cortar la ración de comida, si les iban a cortar el agua, si iban a decidir que todo un grupo de gente no les caía bien y entonces los iban a matar, si iban a lanzar una sentencia de matar a toda una generación de niños. Era una situación muy, muy dura, muy, muy terrible la que ellos estaban viviendo. Y Dios envía a Moisés para decirle, mira, si bien durante todas estas generaciones el pueblo de Israel no ha tenido una comunicación directa conmigo, no quiere decir que yo me he olvidado de ellos, no quiere decir que yo no los he escuchado. Yo sé su situación y he decidido ponerle un alto. He decidido que hoy es el día en el que ellos van a ser librados de la opresión de Egipto y tú vas a ser aquel por el cual yo voy a llevar esto adelante. Entonces está la conversación que hemos mencionado hace un momento entre Moisés y Dios, y al final Moisés accede a la voluntad de Dios, digamos así. Realmente esa frase es un poco contradictoria, acceder a la voluntad de Dios, porque nadie puede oponerse a la voluntad de Dios,
pero tampoco Dios es un tirano que lo manda con un rayo por detrás a Moisés, sino que le da las herramientas para que Moisés pueda hacer el llamado de Dios en su vida. Como dice muchos años después Pablo en Filipenses, él pone tanto el querer como el hacer en nosotros, ¿no? Él nos dirige hacia su voluntad, pero de una manera en la que nosotros también tengamos el beneplácito de hacerlo. Ok, eso es entre paréntesis. Moisés va y ahí entramos a la famosa historia que todos conocen de las 10 plagas de Egipto. Entonces Moisés primero llega donde los israelitas les cuentan lo que había pasado. Los israelitas reaccionan tal como Moisés había pensado y no le creen, pero Moisés demuestra el poder de Dios delante de ellos, entonces le creen. Los hermanos de Moisés, sus dos hermanos mayores, Aarón y María, o Miriam, depende cómo lo quieras traducir, eran los cabecillas naturales del pueblo de Israel, eran como los caciques del pueblo de Israel ahí en la esclavitud, y ellos le dan su respaldo a su hermanito Moisés. Entonces el pueblo de Israel se alinea detrás del liderazgo de Moisés, y luego entonces Moisés va donde Faraón, y 10 veces Moisés se enfrenta con Faraón, y 10 veces vence Moisés, tanto en la discusión con Faraón como con el poder de Dios por medio de las 10 plagas. Al final llega la última plaga, la plaga de los primogénitos, y hasta ahí los egipcios no aguantan más y dicen, ya váyanse de aquí. El faraón decide liberarlos, y mientras se iban, los egipcios estaban tan felices de que por fin se vayan, que les empiezan a regalar cosas. Ya, andate nomás, andate, ¿sabes qué? Para que te vayas, toma, te voy a regalar oro, te voy a regalar comida, aquí está mi camello, llévatelo, pero váyanse de aquí, ya no queremos que sigan trayendo sufrimiento. La dureza de los egipcios había causado que Dios demuestre su poder en favor de los israelitas, de tal manera que los egipcios llegaron a esta situación: o liberamos a este pueblo o nos vamos a la ruina. Entonces decidieron liberarlos, y los egipcios estaban felices de que se vayan y los israelitas estaban felices de irse. Y entonces estamos ahí en un momento de alegría, de gratitud. Los israelitas han conocido su situación anterior, que era de opresión, de sufrimiento, de gritos desesperados, y ahora están en una situación de salir a la libertad y salir con aplausos de la gente. Y tú pensarías entonces que después de haber visto las 10 plagas, el poder de Dios y todos los israelitas dirían, sabemos a qué Dios conocemos, sabemos a quién nos está sacando de aquí, hemos visto todo lo que ha hecho y creemos en Él de aquí en adelante. Eso es lo que pensaríamos, y estaríamos terriblemente equivocados. Porque como decíamos al principio, el pueblo de Israel era un pueblo humano, se parecía a ti y a mí. ¿Y qué nos caracteriza a los humanos? Tendemos la tendencia a ser eternos e indignados y a ser bastante necios. Eso es desde el principio. Entre paréntesis, si tú recuerdas la historia de Caín y Abel, al principio del Génesis, te vas a dar cuenta que todo el problema era porque Caín se indignó con Dios, porque a Dios no le pareció bien su sacrificio. Entonces Caín estaba indignado, Caín estaba necio, no quería cambiar su perspectiva, y la solución entonces no era hacerle caso a Dios, era matar a Abel. Entonces, la raíz de la naturaleza pecaminosa del ser humano, que es el orgullo, nos lleva a vivir una vida de necedad y de indignación. Entonces aquí volvemos a la historia de Israel. Han salido de Egipto, han visto el poder de Dios, y en el camino Israel tenía dos opciones. Podían irse al sur, bajar y cruzar el mar, llegar hasta el final del Mar Rojo, digamos así, cruzarlo por el sur, dar la vuelta y volver a subir a la tierra prometida, o podían irse de cara contra el mar y ver cómo lo cruzaban. Y Dios le dice a Moisés, váyanse de frente al mar. No van a bordear el mar, se van a ir de frente al mar y lo van a cruzar. Eso les acortaba muchísimo el viaje. Tampoco era una decisión muy lógica. Lo lógico es no encontrarte frente a un obstáculo que no puedes pasar, que es el mar. Entonces la decisión lógica era darse la vuelta y cruzar por el borde del mar, pero Dios le dice a Moisés, no, váyanse de cara al mar. Entonces le hacen caso, se van de cara al mar, y en lo que eso sucedía, el faraón vuelve en sí, y el faraón se da cuenta de que el liberar a los israelitas era una decisión política y económicamente contraria a sus intereses. Política y económicamente, ¿por qué? Porque, bueno, al deshacerse de su mano de obra esclava, ahora el faraón se veía en la obligación de tener que encontrar mano de obra. Y la mano de obra egipcia era una mano de obra que tenía que pagar, o tenía que irse a buscar otro pueblo para esclavizar, y eso hubiera sido una tremenda guerra. Lo veas como lo veas, económicamente no era una buena decisión para Faraón. Y tampoco era políticamente una buena decisión, pues los israelitas se habían formado como nación bajo la tutela de Egipto. Y este faraón ahora entonces era el débil que no los pudo retener, y eso hizo que
los israelitas salgan a la libertad y el pueblo de Egipto ve a este faraón como aquel que había perdido el poder de los egipcios. Ok, entonces, creo que estamos teniendo un problema de conexión. Ok, entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que llegan al mar, el faraón se arrepiente de haberlos liberado y decide salir con todo su ejército a aniquilarlos. No se los iba a traer de vuelta, simplemente los iba a aniquilar por completo. Era la única movida que le quedaba. Y cuando se escuchan los israelitas que Faraón venía a arremeter en contra de ellos, habiendo visto las 10 plagas, habiendo visto todo lo que Dios había hecho antes, pensarías que reaccionaban en fe y le decían: Moisés, pregúntale a Dios qué hacemos, cómo nos va a librar Dios de esta, cómo nos ha librado del anterior. Pero no es eso lo que los israelitas hacen. Leamos Éxodo 14, capítulos 10 al 12, por favor. Éxodo capítulo 14, versículos 10 al 12. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces les reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto, que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Fíjate, no tomó nada de tiempo, unos cuantos días, para que Israel se olvide cómo estaba en Egipto, con sufrimiento, con opresión, con gritos desesperados, y se estrellen contra Moisés ante el primer problema, ante la primera dificultad, y le diga: Moisés, qué barbaridad, ¿para qué nos has sacado así? Mejor nos moríamos en Egipto que morirnos aquí. Su fe no duró ni un minuto y entran a una situación de indignación, entra a una situación de reclamo, entra a una situación de enojo vehemente contra Moisés y por ende contra Dios. Entonces Moisés mira a Dios y le dice: ¿y ahora qué hago? Y ahí es que Dios abre el mar. Los israelitas cruzan el mar, Dios cierra nuevamente el mar e impide el paso de Faraón y de todo su ejército, y esto lleva al pueblo de Israel a una libertad irreversible. ¿Por qué a una libertad irreversible? Porque nuevamente, si ellos bordeaban el mar como originalmente habían pensado, Faraón los alcanzaba y no tenían escapatoria. Pero al encontrarse de cara al mar, una situación que parecía que no tenía salida, una situación que parecía definitiva para ellos, Dios abre el mar, los lleva al otro lado, impide el paso del faraón y hasta ahí llegó. Faraón ya no tenía cómo agarrarlos. Salieron a la libertad por el peor camino que resultó ser el mejor camino. El plan de Dios suele ser diferente al nuestro. El plan de Dios suele ser un plan contraintuitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nuestra intuición, nuestra forma de pensar, nuestra manera de ver las cosas nos hace reaccionar de una manera bien primaria. Nosotros reaccionamos por cómo pensamos que las cosas son, pero Dios tiene otra perspectiva. Por eso Isaías dice: mis caminos son más altos que los de ustedes, mis pensamientos son mejores que los de ustedes, porque Dios ve las cosas desde otra perspectiva, no desde una perspectiva intuitiva o reactiva, sino desde alguien que ya conoce toda la historia. Y muchas veces en la vida Dios nos lleva a situaciones o nos lleva a hacer cosas que nos parecen contrarias a lo que nosotros pensamos o asumimos que es lo lógico que deberíamos hacer. Pero en esos momentos debemos preguntarnos: ¿en quién confiamos? ¿En Dios o en mi perspectiva, en mi punto de vista? Los israelitas, como buenos necios, tendían a confiar en ellos mismos y a reclamarle a Dios, porque Dios no estaba haciendo lo que ellos esperaban. Y normalmente Dios venía y hacía lo que él tenía planeado y los dejaba callados. Y pensaríamos que una vez era suficiente para una lección, 2 veces era suficiente para una lección, pero nos vamos a dar cuenta muy pronto que no fue así. Cruzan el mar y ahí viene el famoso canto de María. Es una gran alabanza, uno de los el primer salmo, o el salmo más antiguo que tal vez tenemos registrado en la Biblia.
un salmo de exaltación a Dios, y los israelitas se alegran y hacen sacrificios, y estábamos, se acuerdan, en Éxodo capítulo 14, y diríamos, ahora sí, ya los ha sacado de Egipto, ya ha mostrado el poder en las 10 plagas, ya ha abierto el mar rojo, y entonces ahora sí pensarías que realmente los israelitas van a hacer caso a Dios y van a confiar en Dios, y nuevamente te equivocarías. Solo tienes que dar la vuelta 2 páginas en tu Biblia para llegar a Éxodo capítulo 16. ¿Y qué encontramos en Éxodo capítulo 16, versículos 1 al 5? Otra vez el reclamo vehemente de los israelitas. Otra vez están indignados con Dios y con Moisés. Éxodo 16, versículos 1 al 5 dice así: toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Fíjate, 2 meses y medio de que habían salido de Egipto. Más o menos el tiempo que en Bolivia estamos un poquito menos que el tiempo que en Bolivia estamos en cuarentena, de hecho. Entonces, no había pasado mucho tiempo de que se les había abierto el mar en la cara. Versículo 2. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Fíjate lo que hace la memoria. ¿Te acuerdas en Éxodo capítulo 3 cómo estaban los israelitas? Estaban en una situación de opresión, de gritos desesperados y de gran sufrimiento. Pero ahora, 2 meses y medio después, ellos se acuerdan que se sentaban junto a las ollas de carne a comer bien y a saciarse y a estar felices ahí en Egipto. La pasaban bien en Egipto. ¿Por qué nos traen este desierto a matarnos de hambre? Versículo 4, Éxodo 16, 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día 6º recogerá una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Básicamente Dios les dice: mira, voy a hacer otro milagro. ¿Qué va a pasar? Si lees el capítulo completo, primero dice que ellos ven, levantan la mirada y ven una gran nube que venía contra ellos, y en realidad era una cantidad enorme de codornices. La codorniz es un ave que es muy exquisita para comer. Llegan las codornices y se mueren en cantidad, o sea, aterrizan un montón de codornices ahí en el campamento de los israelitas y tienen carne hasta decir basta. Se van a dormir ese día saciados, llenitos de carnecita de codorniz. Al día siguiente se despiertan, abren la puerta o abren su cortina o lo que tenían en sus carpas, salen y se encuentran que todo el campamento estaba inundado de un pan, una especie de pan que se llama maná. ¿Qué quiere decir maná? Maná es literalmente la palabra ¿qué es esto? Realmente Dios les había provisto una comida desconocida, por eso se llamaba el ¿qué es esto? Y Dios les dice: recojan suficiente maná para comer cada día, pero no se lo guarden para el día siguiente, porque yo voy a proveer cada día para ustedes, menos el 6º día, porque el 6º día es el sábado, es el día de descanso. Entonces el día 5º, el día 6º, ustedes pueden recoger el doble para que el día 7º, el sábado, ustedes también puedan tener comida. Y el primer día salen los israelitas felices y recogen su cantidad del día, y algunos vivos deciden recoger de más y llevárselo a su casa. Comen ese día hasta llenarse. Al día siguiente se despiertan y lo que habían recogido de más se encuentran que estaba gusanado, estaba podrido. Y Dios le dice a Moisés: siguen sin hacer caso, siguen sin entender, son necios. ¿Te acuerdas esas 2 palabritas? Necio e indignado. Estaban indignados, Dios les responde, y ante la respuesta de Dios responden con necedad. Se ponen necios y deciden desobedecer. ¿Por qué? Porque mi idea, mi perspectiva, mi punto de vista es mejor que el punto de vista de Dios. Dios dice que recoja lo del día, pero ¿qué sabe Dios? Mejor recojo lo de 2 o 3 días. Ok, entonces, ¿qué sucede? A los que recogieron de más se les pudre y Dios les dice: miren, les he dicho que recojan cada día, excepto el día 6. El día 6 recojan para 2 días. Lo que recogen el día 6 para 2 días, el día 7 no estaba podrido. Nuevamente Dios haciendo otro milagro.
Recapitulemos. Los israelitas estaban en una situación de sufrimiento, de opresión, de gritos desesperados, una situación muy dura en Egipto. Dios los saca de Egipto, les muestra su poder con las 10 plagas. Después de mostrarles las 10 plagas, Dios abre el mar delante de ellos, se vuelven a indignar, Dios les manda codornices para que se llenen de carne y luego les manda el maná cada día. Y diríamos, ahora sí, los israelitas que han visto el poder de Dios vez tras vez, van a entender y van a adorar a Dios y van a decir, ahora sí hacemos las cosas bien, ahora sí tenemos fe, ahora sí obedecemos a Dios, y nuevamente estaríamos equivocados. Solo tienes que volcar la página para llegar a Éxodo capítulo 17. Éxodo 17 del 1 al 4. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Nuevamente están indignados, altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Otra vez, ¿para qué nos sacaste de Egipto? En Egipto estábamos bien, en Egipto estábamos felices. Y Moisés ya se calienta y va donde Dios y le dice, ya, ¿qué hago con estos? No entienden nada. Dios nuevamente les responde, y ahí es la famosa historia que Moisés golpea la piedra y brota agua de la piedra, y entonces tienen agua hasta saciarse y se llenan otra vez de agua y están otra vez felices, y empezamos a ver el patrón de lo que va sucediendo con el pueblo de Israel. Se indignan, Dios responde con misericordia y amor, se ponen necios. Se indignan, Dios responde con misericordia y amor, se ponen necios. Y este patrón continúa a través de toda la historia del Éxodo. Si tú lees todo el Pentateuco, te vas a encontrar que este patrón continúa a través de todo el Pentateuco, y es el patrón del pueblo de Israel. Un pueblo que vivía en un constante estado de indignación y necedad hacia Dios. Bueno, lamentablemente esta generación que salió de Egipto y que vive en este recurrente patrón de incredulidad, de necedad y de indignación, ¿qué quiere decir indignación? Nuevamente, de reclamones. Viven reclamando, viven enojados, viven insatisfechos, nada de lo que tienen es suficiente, nada de lo que Dios hace por ellos está bien, siempre quieren otra cosa, si las cosas no salen como yo quiero, entonces me enojo y mejor me vuelvo a Egipto, mejor era que me latigué en la espalda, mejor era que maten a mis hijos, pero en Egipto yo estaba feliz porque tenía mi comidita y mi agüita todos los días. Y aquí con Dios la cosa había sido un poco más escarpada, no es que funcione en la rutina, Dios tiene planes diferentes y a veces Dios estira nuestra fe, pero jamás nos falla y somos libres. Pero Israel no quería tanto la libertad y la dependencia de Dios, preferían la esclavitud y la dependencia del capataz. Esta generación llega un momento en el que Dios se cansa y le habla a Moisés y le dice, Moisés, subí a esta montaña, desde aquí vas a poder ver la tierra prometida, pero no vas a entrar, ni tú ni ninguno de estos. Toda la generación que ha salido de Egipto se va a morir en el desierto, porque este patrón, este estilo de vida, esta mentalidad de eterna indignación y necedad, no es la mentalidad que yo quiero que ingrese a la tierra prometida. En la tierra prometida tienen que entrar con otra mentalidad. Entonces toda esa generación muere en el desierto. No es que Dios los mata, viven su vida natural y acaban falleciendo de vejez. Y cuando fallece el último, entonces en ese momento Dios pone a Josué como la nueva cabeza. De toda esa generación solo sobreviven Josué y Caleb, que eran dos personas que contra la generación, en contra de su entorno, en contra de la mentalidad del grupo, ellos decidieron creer y obedecer a Dios. Entonces Josué y Caleb sobreviven e ingresan a la tierra prometida con la nueva generación
de israelitas. Ok, haremos un salto de muchísimos años y vámonos al libro de los Hebreos. La epístola a los Hebreos en el Nuevo Testamento nos hace el recuerdo y el autor de Hebreos analiza esta situación que este grupo, esta generación de israelitas había vivido en el desierto. Los capítulos 3 y 4 de la epístola a los Hebreos se dedican a analizar esta historia, a analizar esta situación. El pasaje más o menos el autor de Hebreos dice así: recuerda cómo es que estos recibieron de Dios la promesa de entrar al reposo. El reposo es una manera para referirse a la tierra prometida, a salir de la lucha, de la opresión y entrar al lugar que Dios tenía para ellos. Entonces el autor de Hebreos en los capítulos 3 y 4 empieza a recordar y a decir cómo es que Dios había prometido a los israelitas el entrar a su reposo. Pero cómo es que estos israelitas, por necios e indignados, endurecieron su corazón y pecaron constantemente. Eventualmente, Dios determina que ellos, debido a su incredulidad y a la dureza de su corazón, no iban a entrar al reposo prometido. Y entonces en Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 14, el autor de Hebreos nos dice lo siguiente y nos da la siguiente advertencia, nos exhorta. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Y luego en el capítulo 4 nos vuelve a exhortar, nos vuelve a advertir y dice, cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Básicamente el autor de Hebreos dice lo siguiente: hoy estamos viviendo en el preludio a la tierra prometida eterna. Hoy en este mundo estamos viviendo en esa etapa de salir de Egipto y, digamos, caminar por el desierto con la vista en la tierra prometida, que en el caso de nosotros, por medio de Cristo, es la vida eterna, es el reposo eterno de Dios. Es el estar con Él en ese reposo de la tierra prometida. Y mientras ese hoy sucede, el autor de Hebreos nos dice, mientras estamos en ese trayecto de ir de A a B, de salir del mundo, de la esclavitud, de la incredulidad, y entrar a la tierra prometida, que es la eternidad con Dios, en ese paso no seamos como los israelitas de la generación que salió de Egipto. Y nos exhorta y nos dice, cuidémonos primero unos a otros, que nadie se quede atrás, animémonos unos a otros. Y luego en el capítulo 4 nos dice, la promesa sigue vigente, pero cuidado que seamos como ellos, que habiendo escuchado el mensaje de Dios, no acompañemos ese oír con fe y nos quedemos en el camino. Básicamente lo mismo que hicieron los israelitas. Ellos vieron la promesa de Dios, recibieron el mensaje de Dios por medio de Moisés, vieron el poder de Dios en el camino, pero simplemente decidieron no creer a Dios. Decidieron creerse a sí mismos, decidieron ser caprichosos, hacer lo que ellos creían, lo que ellos pretendían que estaba mejor. Decidieron ser necios y se quedaron en el camino. Entonces, el autor de Hebreos nos dice, al contrario que vivir igual que el Israel del Éxodo, llenos de reclamos, incredulidad e indignación, a nosotros nos corresponde responder en fe y gratitud a Dios por su amor y rescate. La consecuencia de Israel fue perderse el acceso al reposo de Dios. Hoy, de igual manera, por más que uno escuche la palabra de Dios, si no responde con fe genuina, corre el peligro de quedarse en la puerta y perderse el reposo de Dios. Ojo, esto es fundamental, porque aquí no está diciendo el autor de Hebreos que entonces yo creía el mensaje de Dios, me llené de fe y luego la perdí. Lo que está diciendo es que hay personas en el caminar que escuchan el mensaje de Dios, responden al mensaje de Dios
porque es bonito, porque es lindo que te digan Dios te ama, Dios perdona tus pecados, Dios tiene planes y propósitos para ti, Dios tiene una vida eterna para ti, y venir a la iglesia cuando ya se pueda venir a la iglesia y estar todos juntos y te saludan en la puerta y te invitan cafecito y está ahí el equipo de alabanza cantando unas canciones hermosas que te levantan el corazón y el espíritu y escuchas palabras de ánimo y dices, qué lindo es esto, sí, qué cosa buena, pero realmente no le crees a Dios. No basta con frecuentar el ámbito espiritual, no basta con conocer de vista la gracia de Dios. Tenemos que ingresar a esa relación genuina con Dios por medio de la fe. Una fe que dice, Dios, yo te creo. Yo sé quién eres. Yo creo en el mensaje de Jesucristo y te entrego mi vida. Cuando eso sucede, entonces Dios entra en un pacto eterno conmigo, me vivifica por medio de su Espíritu Santo y entra en una relación genuina con Él. Digamos así como Josué y Caleb. Josué y Caleb que eran parte de la misma generación, pero que realmente habían creído a Dios y realmente le habían obedecido. Y ellos entraron a la tierra prometida. Entonces lo mismo sucede hoy con nosotros. Y esta es la advertencia que el autor de Hebreos nos da. No basta con que frecuentes la iglesia, con que escuches las transmisiones en vivo. No basta con que seas un cristiano de rituales. Necesitas fe genuina. Necesitas una conexión real con Dios. Necesitas responder a Dios con una entrega de tu ser a Él y que Él entonces irrumpa en tu vida y te transforme y a partir de eso entres a ese caminar con Dios. ¿Vamos bien? Entonces el autor de Hebreos nos dice, cuidado que te parezca tan bonito, pero que tu yo te gane y decidas creerte más a ti mismo, creerle más a tu entorno, a tu sociedad, que a Dios. Y te quedes en el camino. Ok, más adelante el mismo autor de Hebreos entonces contrasta esto. Aquí en Hebreos capítulo 3 y 4 nos recuerda la situación del pueblo de Israel y cómo es que este pueblo había vivido en incredulidad a pesar de haber visto toda la gloria de Dios y se quedó en el camino y no entró al reposo de Dios. Más adelante en el capítulo 11, el autor de Hebreos nos contrasta con la otra cara de la moneda y nos dice, pero ¿saben qué? Sí hay un grupo de personas de quienes podemos aprender. Y el capítulo 11 de Hebreos es vulgarmente o, ¿cómo se llama? Popularmente llamado la galería de los héroes de la fe, porque nos empieza a contar desde Abel hasta el Nuevo Testamento, una serie de personajes bíblicos que a pesar de todo perseveraron en la fe, que a pesar de todo le creyeron a Dios, que a pesar de todo caminaron en la fe y a pesar de que sufrieron en muchos casos muchísimo, a pesar de que fueron perseguidos, a pesar de que se encontraron solos en medio de un mundo que no quiere escuchar el mensaje de Dios, a pesar de que como Jeremías, por ejemplo, clamaba en el desierto dando sus lamentaciones porque el pueblo no lo quería escuchar, a pesar de todo eso ellos decidieron ser fieles y firmes a la fe. Y ellos accedieron al reposo de Dios, a la promesa de Dios, al propósito de Dios. Entonces Hebreos 11 nos cuenta de todas estas personas e ingresa al capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, y nos pone a nosotros en medio de un sándwich y nos contrasta y nos dice, miren a estos héroes de la fe y ahora miren a Jesucristo y en base de eso sepan cómo caminar. Hebreos 12 del 1 al 3 dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pues consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Qué nos dice el autor de Hebreos? Miren a toda esta gente, a los antepasados de su fe, a quienes han marcado nuestra fe. Miren cómo ellos han caminado y adquieran inspiración de ellos. Y así como ellos hicieron, despójense de todo lo que les impide caminar de la mano de Dios, correr la carrera. En particular nos dice del pecado que les estorba, de aquella necedad,
de aquella indignación, de aquel orgullo que nos lleva a decir, si Dios no hace lo que yo quiero como yo quiero, si Dios no piensa igual a mí, entonces no soy yo el equivocado es Dios. Y luego nos dice, miren a Jesús mismo, quien teniendo por delante su mirada en Dios, en lo que Dios había prometido, menospreció, hizo de menos, hizo a poco todo lo que le tocó vivir y entró con gozo a su propósito de vida. Y dice, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Entonces tenemos este contraste. El pueblo de Israel, los eternos indignados, los eternos necios que se quedaron en la puerta, y los héroes de la fe y Jesucristo mismo, que hicieron a un lado esta naturaleza humana de vivir siendo contreras, de vivir siendo reclamones, de vivir en una ingratitud constante y de ser necios, cabezaduras y decir lo que a mí me parece está bien. Yo he leído un artículo en Pelotillehue News y he visto esta publicación de Cumpeo Paper y de ahí he sacado este artículo que respalda lo que yo digo, por lo tanto tengo razón. Entonces a mí no me digan nada porque yo tengo razón y así me quedo en la puerta. Así me quedo en la puerta y me desvío y me pierdo de aquello que Dios tiene para mí. Al contrario, nos dice el autor de Hebreos, considere aquellos en su vida, aquellos en el pasado. Y luego en el capítulo 13 nos va a decir, consideren a sus líderes actuales, a sus líderes de la fe, a sus pastores, a sus líderes del grupo pequeño. Vean cómo viven ellos. Y si ven que ellos viven conforme a la palabra de Dios y llevan a buen resultado, imítenlos. Eso nos dice Hebreos capítulo 13 también. Así que aprendan del pasado de las personas de fe, aprendan del presente de aquellas personas que hoy viven su fe, y pongan la mirada en Cristo y que Él sea su ejemplo. Y teniendo todos estos ejemplos del pasado, del presente y de Jesucristo, corran sin cansarse, obedeciendo a Dios, siguiéndole a Él, haciendo a un lado la necedad y haciendo a un lado esa indignación, ese reclamo, y más bien con gratitud, con gozo delante de Dios. Perdón. Ok, entonces, hasta aquí el mensaje es claro y dice, no seamos como el pueblo de Israel, necio, incrédulo, reclamón e indignado. Veamos a los héroes de la fe, quienes entendieron el mensaje de Dios y lo vivieron. Veamos a Cristo, quien con gozo llevó adelante la misión que el Padre le había encomendado, porque tenía la perspectiva correcta. El gozo puesto por delante supera en todo al problema actual. Seamos perseverantes en el camino de la fe. Ok, ahora déjame hacer una aplicación y traspasar todo esto a una situación actual. Hoy vivimos nosotros en un microcosmos que las redes sociales crean, que es un microcosmos de afirmación. En las redes sociales yo puedo buscar y encontrar a alguien que esté de acuerdo conmigo. Y entonces nos lleva a vivir una vida de una comunidad de eternos indignados, en la que yo tengo mi reclamo, yo tengo mi perspectiva, la pongo y encuentro un grupo de personas, mi tribu virtual, que va a estar de acuerdo conmigo. Y a todo aquello que está en contra de mi perspectiva, lo bloqueo, lo elimino y me enojo. Lamentablemente el mundo en el que vivimos hoy ha eliminado la esencia misma del conocimiento, que es el debate, es el poder intercambiar ideas informadas, el cambiar de punto de vista en base a ideas concretas. Y hoy no es raro encontrar, por ejemplo, lo decía hace un momento todo de chiste, pero los que leen Condorito saben que es el periódico de Pelotillehue y que son Cumpeo News. Realmente estamos hablando de noticias que las ponemos como fuentes de autoridad y que en realidad son, como les dicen, fake news o noticias falsas, desinformación, y todo está generado para inflar mi ego, para hacerme sentir bien, para darme la razón. Y no es extraño ver gente que repostea, por ejemplo, cosas, dichos, y en medio de eso no se fija la fuente, de dónde vienen, a qué páginas o qué filosofías se está promoviendo. Y tenemos que tener cuidado, porque lo que está haciendo eso es alimentar mi necedad y mi indignación. Llevarme
o una perspectiva de vida en la que si yo no tengo razón, los otros son malos. Y nos está devolviendo a esa perspectiva del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Mejor me va en Egipto, mejor me va en esa vida en la que no tengo libertad, en esa vida en la que no tengo la verdad, en esa vida en la que Dios está ausente de mí. Mejor estoy ahí porque ahí me dan lo que quiero. Los egipcios decían, ahí me daban mi ollita de carne y mi agüita cada día y yo estaba feliz. No tenía que enfrentarme a nada. Claro que era una falsa percepción porque, como hemos visto, los oprimían, los trataban mal, eran esclavos, pero en su mente ellos estaban tan acostumbrados a esa rutina, a esa perspectiva, a esa forma de ser, que al tener que salir y enfrentar los obstáculos de la vida, de la libertad, ellos empiezan a añorar la esclavitud. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Cuando llega la palabra de Dios y nos confronta en nuestro estilo de vida, en nuestra perspectiva, en nuestra manera de ver las cosas, en aquello que estamos diciendo y repitiendo, nos enojamos con Dios y decimos, no, Dios, así no, así a mí no me gusta, yo no quiero, prefiero volverme a mi Egipto, prefiero volverme a aquel lugar en el que vivía sin esperanza y sin Dios. Porque vivir con Dios no había sido como yo pensaba. No había sido que Dios es una mezcla entre un cajero automático y un Papá Noel, al que yo le pido todo lo que quiero y me siento en su piernita y me soba la cabecita y me dice, anda con tu bicicleta nueva. Dios había sido un Dios real, un Dios eterno, un Dios soberano, un Dios de propósitos, un Dios de planes, un Dios de principios y un Dios que te confronta. Este mismo Hebreos capítulo 12 que acabamos de leer, que nos dice que teniendo la gran número de testigos y poniendo la mirada en Cristo, caminemos hacia adelante, hacia la meta, igual como Cristo lo hizo, es el mismo pasaje de Hebreos que termina con la famosa frase que muchos repiten que dice la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra hasta separarnos y a discernir las intenciones del espíritu y de la mente. O sea, básicamente, lo que nos está diciendo es esto. Cuando ves a los héroes de la fe y cuando ves a Jesucristo, empiezas a ser confrontado con la palabra de Dios y la palabra de Dios empieza a mostrarnos como un espejo nuestra mentalidad, nuestra forma de ser. Y empieza a decirme, Jonathan, esto que tú dices, esto que tú piensas, esta forma de actuar, no va conforme a Dios. Y la palabra de Dios penetra y deshace mis excusas y deshace mis razonamientos y me empieza a confrontar, así como Dios confrontaba a los israelitas en Egipto. Y los israelitas se indignaban y se quejaban y Dios les decía, ¿quién sabe más, ustedes o yo? ¿Por qué nos has traído a la puerta del mar para que los egipcios nos maten? Y Dios les dice, los he traído a la puerta del mar para abrir el mar y que ustedes pasen y eliminar a Egipto de su vida. Pero a veces la palabra de Dios nos hace lo mismo. Dios, ¿por qué me dices que perdone a esa persona que tanto daño me ha hecho, que me cae mal, que es terrible? ¿Cómo me vas a decir que la perdone? Y Dios te dice, perdónalo para que seas libre. Y nos confronta. Pero Dios, a mí me encanta este tipo de cosas, esta filosofía es bonita, yo quiero ir y quiero botarle piedras a esta casa porque la gente en esta casa ha hecho maldades. Y Dios te dice, no pagues mal por mal, más bien vence con el bien el mal. Y entonces, ¿qué hago? ¿Quién sabe más? Y entonces tengo que decidir, me indigno, me enojo, me afrento, me pongo necio y me voy a hacer lo que yo quiero y de vuelta a Egipto, o le digo, ok, Dios, te voy a creer a ti y voy a entrar a tu reposo. Entonces, ¿a qué queremos llegar el día de hoy? Quiero que ayudarles a que nos hagamos algunas preguntas para que nos ayuden a discernir lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo y a tomar la decisión, le vamos a llamar la decisión de Josué y Caleb. La decisión de creerle a Dios más allá de mi entorno, más allá de lo que mis sentidos me dicen, más allá de lo que mi sentido común o mi intuición me dictan. Josué y Caleb vieron a los mismos gigantes, vieron las mismas luchas, pero dijeron, Dios ha hecho todo esto por el pueblo de Israel. Estoy seguro que si Dios nos ha mandado a algún lugar, de alguna manera Dios lo va a cumplir. Ellos entran a la tierra prometida. El resto del pueblo de Israel seguía metido en su mentalidad, en su intuición, en sus ideas y se quedan en la puerta. Ok, entonces hoy, en un mundo que está lleno de desinformación y confusión, en un ambiente diseñado para exacerbar nuestras emociones y guiarnos a la confrontación, al tribalismo y a la intolerancia,
busquemos la sabiduría, el conocimiento de Dios y la fe. Hagámonos algunas preguntas fundamentales para poder ir tomando decisiones en la vida. La primera y la más fundamental de todas: ¿qué dice Dios en su palabra acerca de este tema o de este punto de vista? Esto me suena bien, esto me gusta, esto me parece bonito. ¿Qué dice Dios al respecto de esto? Número 1, ¿qué dice Dios? Una vez que sé qué dice Dios, la siguiente pregunta: ¿mi perspectiva se alinea a la palabra de Dios o es que debo modificar mi perspectiva? Esa pregunta no tiene otra salida. Me alineo a la palabra de Dios. No voy a poder modificar la perspectiva de Dios porque es la perspectiva eterna de aquel que sabe más. Entonces yo me debo responder. Si yo no me alineo a la palabra de Dios, ¿qué debe ser modificado? Mi punto de vista. Así de sencillo. Ahora, yo también puedo decidir y decir, no voy a modificar mi punto de vista, me vuelvo a Egipto. Ok. Número 3. ¿Cuáles son mis fuentes de información? ¿De qué y de quién me estoy alimentando? ¿Qué está llenando mi vida? ¿Qué está llenando mi corazón? ¿Solo estoy retroalimentando lo que yo ya pensaba? ¿O estoy dispuesto a buscar información confrontativa, información que me muestre otras cosas y luego, teniendo una idea completa, ponerla a los pies de Dios y decirle, ¿cuál de todas estas cosas que estoy viendo, de todos estos puntos de vista, cuál es el que tú apruebas, Dios? Siguiente. ¿Estoy haciendo el trabajo duro de informarme adecuadamente o solo estoy buscando fuentes que reafirmen mi punto de vista? Eso va de la mano del anterior. Finalmente, ¿puedo ver el otro lado de la moneda o solamente deseo ver lo que yo quiero ver? No lo hemos leído hoy, pero continuando un poquito con Josué y Caleb. Josué y Caleb son enviados con otros 10 espías israelitas para entrar a la tierra prometida. Ellos son enviados para que hagan como un rastrilleo de la tierra prometida y regresen y le informen a Israel cómo es que era la tierra prometida. Josué y Caleb vieron lo mismo que los otros 10. ¿Cuál es la diferencia? Vieron gigantes, vieron un pueblo muy bien armado, un pueblo guerrero, un pueblo que los estaba esperando, listos para no dejarlos entrar. Entonces regresan y dan su informe y los otros 10 dicen, nos quedaremos en el desierto. No vamos a poder entrar ahí, no hay cómo entrar, es muy difícil, esos pueblos son más poderosos, son más grandes, son más tecnológicos que nosotros, nos quedamos en el desierto a morirnos, otra vez Dios se ha equivocado. Y Josué y Caleb dicen, no señores, hemos visto lo mismo que ustedes, estamos de acuerdo, son más poderosos, están mejor armados, están asentados ahí, no nos van a dejar entrar, pero si Dios nos ha sacado de Egipto y nos ha traído hasta aquí, Dios nos va a hacer entrar. Podían ver el otro lado de la historia. Y esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Yo solo puedo ver aquello que mi entorno y mis circunstancias y mi punto de vista me dictan? ¿O puedo discernir la voluntad de Dios para mi vida en cada una de estas circunstancias? Entonces, ¿qué debo hacer? Volveremos al punto. Primero, informarme bien. No solo buscar cosas que me retroalimenten, sino cosas que también me confronten. En base a una información bien entendida, preguntarle a Dios, ¿qué opinas tú de esto? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo debo obrar o accionar respecto a esto? ¿Y dónde encuentro esa respuesta? En primer lugar, en su palabra y también en la comunión del Espíritu Santo en mi vida, en la fe genuina. Con la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo, entonces tomo la decisión. Y si la decisión es contraria a todo lo que yo pienso, a toda mi intuición, a todo mi sentido común, entonces agarrar y decir, Dios, por fe me sujeto a ti y hago de lado todo lo demás. Cuando empezamos a entrar en este estilo de vida de fe genuina, de obediencia a Dios, de poner las cosas a los pies de su palabra y en obediencia a su Espíritu Santo, vamos a empezar a ver la vida desde otra perspectiva. Y vamos a empezar a caminar como esos héroes de la fe de Hebreos 11. Vamos a empezar a caminar como aquel Josué y Caleb del Antiguo Testamento. Vamos a empezar a caminar como Cristo caminó, con la mirada puesta en el gozo que tenemos por delante, en el propósito de Dios para nuestras vidas, en lugar de arrastrar la carga de nuestra propia incredulidad, de nuestra propia necedad, de nuestra propia indignación constante. Y vamos a empezar ya desde esta vida a disfrutar del reposo de Dios con la promesa de que al final vamos a entrar y disfrutar de su reposo eterno. Entonces,
Realmente es muy importante. Te doy un último tip muy práctico para este tiempo. En muchos países siguen en una cuarentena absoluta. Algunos como Bolivia están en lo que le han denominado una cuarentena dinámica. Seguimos con ciertas restricciones. Otros países ya han vuelto a una pseudonormalidad. El coronavirus sigue latente. Hasta que no haya vacuna o tratamiento, seguimos en la misma situación. ¿Cómo la vamos a encarar? La vamos a encarar preguntándole a Dios, en este tiempo tan diferente para mí, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué estás haciendo en mi vida? Yo te puedo decir personalmente que en mi casa ha sido difícil, ha sido frustrante, ha habido momentos en los que mi indignación y mi necedad me han ganado, pero después Dios ha vuelto a realinear mi punto de vista y hemos descubierto en mi hogar una nueva dinámica muy hermosa. Hemos descubierto momentos con nuestros hijos que de otra manera no los hubiéramos tenido y que no van a regresar. Mis hijos han crecido aceleradamente en este tiempo por haber tenido tanta relación tan cercana con sus papás. Mi relación con mi esposa se ha fortalecido. Muchas cosas que parecían tan importantes, tan de vida o muerte, ahora nos damos cuenta que realmente eran tan periféricas. Y realmente Dios nos realinea y podemos sacar lo mejor de este tiempo. Y realmente te invito a hacer lo mismo en la situación en la que estés. Si te encuentras por un lado con el Egipto viniendo a destruirte y por el otro lado con el mar que no puedes atravesar y dices, ¿qué hago aquí? ¿Cómo salgo de esta? Recuerda que de toda situación Dios te puede sacar. Dios puede abrir el mar y hacerte pasar a un lugar mucho más bonito. Solamente necesitas alinearte a Él, poner la mirada en Él, hacer a un lado esa indignación, ese reclamo de que no está pasando todo como yo pensaba, como yo quería, o esa necesidad de decir, voy a salir de esta así como yo quiero, yo tengo la solución. Decirle a Dios, ¿cuál es tu solución? ¿Cuál es tu perspectiva de esta situación? Me voy a alinear a eso y voy a ingresar a ese reposo en el cual dependo de ti, aunque no me parezca, aunque tenga que deshacer todo lo que yo creo, todo lo que yo pienso y todo lo que me han enseñado, prefiero creerte a ti. Entonces, ese es el mensaje de esta mañana. Realmente te invito, quisiera invitarnos a todos a hacer de lado ese estilo de vida de reclamones, de enojones, de protestones, hacer a un lado esa necedad de que yo siempre tengo razón, mi punto de vista siempre es el correcto y tengo aquí toda esta información que siempre avala lo que yo pienso y lo que yo creo, y poner la mirada en Dios, decirle a Dios, ¿qué opinas? ¿Qué me quieres enseñar de esto? Aunque lo que tú digas me confronte, aunque lo que tú digas me haga cambiar, aunque me toque arrepentirme. De esa manera vamos a vivir una vida de muchísima más libertad, de muchísima más alegría, y vamos a vivir una vida que ya disfruta las promesas de Dios aquí y tiene la garantía de la promesa eterna del reposo de Dios. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana. Gracias a quienes nos han acompañado y se han conectado con nosotros hoy. Estamos transmitiendo por primera vez desde la iglesia, a puerta cerrada, con un equipo muy muy reducido. Quiero agradecerle como siempre a Dani, que está tras bambalinas monitoreando la charla de Facebook, monitoreando la parte tecnológica. Gracias a Diego también, que ha estado tocando hoy por primera vez desde la iglesia. Gracias a los Mauris, tenemos 2 Mauris aquí en el equipo que nos han estado ayudando con todo. Quédate en casa, si necesitas salir, por favor, sé precavido, mantén la distancia de otras personas, usa tu tapabocas en todo tiempo, desinfecta tus manos, mantén uno de estos contigo en todo momento, úsalo hasta cansarte, lávate las manos constantemente. No tengas miedo, no vivas en temor, pero sí en prudencia. Esto va a pasar y cuando pase queremos estar todos juntos. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Les hacemos recuerdo que si quieren ver este mensaje, va a estar en Facebook durante toda la semana y a partir del día viernes va a estar en nuestro canal de YouTube.
Busca en YouTube Génesis Cochabamba. Ahí tienes todos los mensajes de la iglesia, tienes una gran cantidad de canciones, de videos con letras de canciones, entrevistas, testimonios, un material muy, muy bonito. Ingresa a youtube.com/Génesis Cochabamba, dale suscribir, dale a la campanita para que estés al día con más contenido que va a levantar tu espíritu, va a levantar tu corazón. Nuevamente, muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos este martes a las 9 de la noche, horario de Bolivia, GMT-4. Tenemos un invitado muy, muy especial, es el pastor Wilson Moir de la Iglesia Enseñanza de Agua Viva en Quetzaltenango, Guatemala. Vamos a estar hablando con él un poco acerca de la pastoral, así que no se lo pierdan, nos esperamos el martes a las 9 de la noche. Y bueno, hasta pronto, que Dios los bendiga, que tengan una linda y hermosa semana. Adiós.